Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquier sea la hora a la cual ustedes escuchan. Ese es el podcast Bazar de la carrera de periodismo de la Universidad San Francisco de Quito. Se llama Bazar porque aquí hablamos de todo un poco con nuestros estudiantes, alumnos, sus papás, sus profesores, gente de la carrera, fuera de la carrera. Y hoy día seguimos con un episodio 2 con Christian Norris. Ya se presentó, hablamos de él en una precedente edición, pero ahorita vamos a hablar un poco más de, ahora no sé, Cristian, ¿cómo lo llamamos? ¿Periodismo de viaje, periodismo turístico, periodismo gastronómico? ¿Cuál es la terminología? Periodismo de viajes es lo que se usa internacionalmente, pero obviamente hay definiciones o espacios en el que solo se habla de gastronomía o solo se habla de playas o solo Entonces, el como muy técnicos. periodismo gastronómico sería parte del periodismo de viaje. Así es. ¿Y por qué no se dice periodismo turístico? Sí. ¿O periodismo de turismo? Cabería muy bien. Yo creo que el término de viajes viene, creo que de España, me parece, y de ahí se regó al mundo como periodismo de viajes. El peso de la colonia. Sí, todavía. Todavía. Ok, entonces hablemos de eso. Nos encontramos, somos creo que el 27 de septiembre, acaba de terminar un foro del Ministerio de Turismo para el Día Internacional del Turismo. ¿Qué tan importante? Hablamos de ese segmento porque yo recuerdo, tuve varios alumnos que querían hacer eso, o sea, que hicieron su trabajo final sobre periodismo de viaje, etc. Tú has hecho un montón de cosas en tu vida, pero también has hecho eso. ¿Qué particularidad hay en la cobertura de este tipo de fuente, de este beat, como se dice en inglés? Bueno, yo acabé mi carrera en la San Francisco y desde ahí me dedico particularmente al turismo de viajes. Esto es de lo que vivo y es de lo que ha hecho que también yo genere otros emprendimientos alrededor de ese periodismo de viajes. ¿Y por qué? Porque descubrí en el camino de hacer mi programa de televisión Rodando Ecuador que había una necesidad en los emprendedores locales de turismo rural, básicamente, que les costaba conectar entre ellos y el turista. Como que no había un puente eficiente para que el turista sepa que ellos están ahí y qué productos ofrecían. Así que basado en mi modelo, digamos, para mí, para sostener a mi familia en este turismo. ¿Eso es una página web? Es una página web que se llama Kaitrek, que significa Viaja Aquí, una invitación a viajar en Ecuador. Ganó 2 premios, ganó un premio en el Ministerio de Turismo y un premio de un fondo que puso capital para que desarrollemos la plataforma. ¿Y sigue activa? Recién la vamos a lanzar. La acabamos de desarrollar, 3 años nos ha tomado, pero es una plataforma potente, muy linda, y estoy solamente por regresar de MasterChef y la lanzo. Entonces, hablemos de eso. Si hay alguna comunidad que hace, por ejemplo, turismo comunitario, ese tipo de cosas, si quieren entrar en contacto contigo, ¿cómo hacen? Bueno, nosotros hacemos un acercamiento, hemos hecho un barrido por el país viajando con el programa de televisión. Ya tenemos una red bastante grande, estamos trabajando con la Asociación de Haciendas Rurales, por ejemplo, pero son alrededor de 20,000 establecimientos en la ruralidad que no tienen esa visibilidad. Entonces creo que hay una oportunidad interesante para ellos y obviamente para nosotros y para el turista para que les conozca. Y volviendo al tema del Día Mundial del Turismo, Eric, estábamos conversando sobre esto porque, como tú sabes, yo siempre pongo este ejemplo de cuánto recibe, por ejemplo, el parque más grande de Disney en turistas del año pasado y recibió 16 millones de turistas. Ecuador apenas llega al 1 millón este año por todas las crisis comunicacionales y de seguridad y de la luz, de los incendios, del agua que hemos vivido, y se entiende. Pero no estamos alejados de los problemas que está viviendo la región. Por ahí Colombia tiene problemas de seguridad parecidos o más grandes, pero están mejor tratados comunicacionalmente. Tienen problemas de sequía también, parece que van a anunciar cortes de luz hacia diciembre. En fin, pero ¿qué está haciendo Ecuador para que no tengamos esos números? Colombia llegó a 6 millones de turistas este año, viniendo de 800,000 hace unos años, nos superó 5 o 6 veces. En una época se llevaban técnicos de baños para abrir rutas de cascadas allá. Bueno, tuvieron una muy buena campaña de comunicación. El único riesgo es que te quieras quedar. O Excelente. Le dieron la vuelta. Le dieron la vuelta y efectivamente son países en los que tú conoces bien. Mi papá extranjero también llegó y no se fue nunca más. Le encantó. Es un poco de disfrutar otras cosas más allá de lo maravilloso que es Francia o Inglaterra o estos países con tanto peso histórico. Encuentras otras sustancias y otros colores en Ecuador, en Colombia, en Perú, y es en lo que queremos trabajar efectivamente, en que esa comunicación de Ecuador hacia el mundo sea mucho más clara,
ofrecer productos turísticos muy bien cerraditos y poder empezar a subir esos números y llegar a 4 o 5 millones, que sería fantástico para la economía nacional. Eric, estábamos en tercer lugar de exportaciones y de ingresos de divisas, bajamos al quinto porque el cacao entró, pero yo creo que debemos recuperar un papel preponderante, llegar al primer lugar sin duda. Sí, pero hay que ver, sí. Hay países que lo hacen mejor. Ve Costa Rica, por ejemplo. Costa Rica tiene una bonita, digamos, un bosque, es verde, es ecológico, pero cuando tú ves la riqueza en fauna o flora, Costa Rica es nada con relación a Colombia, Ecuador, etcétera, y sin embargo les va bien. Bueno, es un país tranquilo. Sí, les va bastante bien. Han manejado muy bien entendieron desde el inicio bastante bien cómo proponer turísticamente a Costa Rica, pero sin duda que Ecuador tiene más potencialidades, sin hablar o dejar de menos a ellos, pero desde lo gastronómico. O sea, Ecuador puede ser una fiesta de sabores entre la costa y la Amazonía, puedes vivir mundos distintos solamente pasando del encebollado al locro y luego del locro irte al maito. O sea, es una cosa fantástica. La fanesca, que es una mezcla de colonia con sí, lo indígena. Yo no sé si el ceviche sea peruano o de dónde. Lo que sí sé es que el jipijapa es nuestro y nadie le gana. Me voy a hacer muchos enemigos, pero sí, el mejor ceviche es peruano. Lo siento mucho. El pescado se cocina en limón, no se cocina, ya está. A ver, pero Eric, ¿has probado el ceviche de jipijapa bien probado? Porque cuando pruebas eso ya... Todo el mundo me está mirando diciendo... No. Okay. Pero, por ejemplo, el turismo gastronómico. Yo me recuerdo haber hecho reportajes en Lima, donde tú ibas en un muy bonito mercado, muy caro, entre paréntesis, pero después ibas a un bar donde te enseñaban a hacer pisco sour, ibas al primer restaurante, uno que está justo al lado del Palacio de Gobierno, que era uno de los restaurantes más viejos de Lima, y tú hacías un tour. ¿Que eso quizás falta o se está empezando a desarrollar? Se está empezando a desarrollar. Hemos tenido algunos problemas y entre esos es la inversión que haces en comunicar. La promoción turística nuestra ha sido deficiente en términos económicos. Si comparas con Perú o Colombia, que invierten entre 50 y 60 millones de dólares al año solo en promoción, versus 3 millones que nosotros invertimos este año, entonces dices, obviamente. De hecho, cuando vas a ferias internacionales, Perú vende Galápagos como paquete suyo. Es decir, te venden Machu Picchu Galápagos, sin mencionar Ecuador. Y eso cierra el circuito, Galápagos se vende solo. Pero significa que están aprovechando algo que nosotros todavía no. Y eso también pasa por cuánto estás invirtiendo, qué agencias contratas en el mundo, en fin. Hay algunas deficiencias que hay que ir corrigiendo, pero que obviamente sabemos que lo que se viene es muy bueno porque hay mucha potencia. Ya que tú hablas de Galápagos, o sea, Galápagos es el buque admirante de Ecuador. Sí. Pero absolutamente. Vendido por Perú. Pero vendido por Perú, exacto, y por otros destinos que lo incluyen en esos recorridos, sobre todo el mercado asiático. Estuve en China. Lo que quiero decir es que Ecuador tiene, digamos, un destino estrella como Machu Picchu, Cartagena, quizás para Colombia, o Río, o ese tipo de cosas, y no es suficiente. No es suficiente y no es suficiente porque seguimos, los números son los que cuentan al final, es 1 millón de turistas, 1.4 en algunos años, son 2.000 millones de ingresos, pero si comparas con los 6 millones de Colombia y lo que eso significa al doble o al triple, casi 20.000 millones de dólares de ingresos en turismo. Y lo lindo de esta industria es que se reparte cada dólar 7 veces en la sociedad. Es decir, el panadero, el que ofrece el alojamiento, el chofer del transporte. Es una industria muy generosa. Por eso sería la industria a apostarle en Ecuador, apoyada con la agricultura. Pero nos hemos ido quedando en los fósiles y en otros distraídos en otros temas en vez de aportarle a lo que importa. Puede ayudar la prensa, los periodistas, que también tienen su trabajo que hacer, que a veces son noticias que no son favorables del país, pero ¿qué Eric, puede hacer el periodismo de viaje? Yo soy periodista y vengo del mundo de la comunicación y te tengo que decir que hay que hacer un mea culpa. Nosotros mismos estamos afectando la imagen del país. No te digo al no contar la verdad, hay que decir lo que discutimos en el foro, hay que contar la verdad, hay que decir que Durán está complicado. Pero yo llegué ayer de noche a las 2 de la mañana del Puyo, viajé solo por toda la carretera. No me pasó absolutamente nada. Viajo todos los fines de semana por el Ecuador. No significa que no haya un riesgo, lo hay. Pero lo hay también en París y en Londres. Estuve en Londres la semana anterior. No. En los Juegos Olímpicos no pasó absolutamente nada. Claro que había 45.000 militares y policías en las calles. En las calles, exacto. Pero no hubo problema. Sí, lo mismo en Londres. Vi también la policía por todos lados. No pasa nada, ahorita pero hay una presencia fuerte. Ahorita no sé. Pero entonces, pero sí, eso por ejemplo es una rama del periodismo que
no hay que discutir. Y lo que hay que hacer, el riesgo me parece que hay problemas éticos porque es fácil cuando te pagan el super mega viaje bonito, etcétera. ¿Quieres hablar bien? ¿Quieres hablar bien? ¿Cómo haces aquí para no caer en del mal lado de la línea ética? Yo puse un ejemplo esta mañana que tal vez puede ser un poco controversial, pero solo te digo que en los efectos funciona. Y es porque México me parece que metió 40 millones de turistas este año. México financia el presupuesto del Estado solo con turismo. Todo lo demás es para repartir en otras cosas. ¿Más que el petróleo? Turismo financia el presupuesto estatal en México. Wow. Cada año. Entonces imagínate lo que podría hacer por Ecuador. Si solo el turismo manejara el presupuesto estatal, estaríamos del otro lado. Pero lo que hace México y Colombia bien es que han hecho esta curva de aprendizaje en la que por cada mala noticia primero te ponen 5 buenas. Lo digo porque lo vi. El presidente mexicano cuando nos invita al tianguis a 1,200 influencers de todo el mundo, baja y me saluda, Peña Nieto baja y yo me quedé loco. Cristian, sabía mi nombre, ¿cómo estás? Bienvenido por la delegación de Ecuador. Vende bien México en tu país. Y afuera estábamos en Guerrero, en Acapulco, donde hubo un ahorcado, hubo una explosión. Guerrero es un estado narco, por naturaleza, lo dicen ellos mismos, y estaba militarizado absolutamente, pero no bajan los brazos en lo que saben que se mueve. No sé si tienen acuerdos o cómo se manejan, pero estuvo bastante tranquilo y su comunicación es muy positiva. México lindo y querido, a disfrutar de la gastronomía y a bañarte en la Riviera Maya. Y lo hacen perfecto. ¿Y nos hace falta eso? Absolutamente, absolutamente. Yo sé que estamos pasando un momento de susto, de miedo, pero hay que controlar esto, vamos a pasar esto y vamos a venir con una mejor época si todos entendemos la comunicación que hay que hacer. Y para terminar, ¿sabes lo que nos falta? Un plato insignia. O sea, Perú, sí, gracias a Gastón, se dio la vuelta con el ceviche. El ceviche ya está. Hay países así que tienen. ¿Ecuador qué tiene? Bueno, 100 millones de cosas más. No, pero un plato. El ceviche hippie japa. Lo pones al lado y te prometo que la gente va a dudar. ¿Qué tienes con el ceviche japa? El maní, el aguacate. Amo hippie japa, mi esposa es de hippie japa, no es el punto, pero ¿por qué no la fanesca? Eso es a la vez la tradición colonial, más sí, indígena. Y yo amo el encebollado también, me encanta. Además, Ecuador es un país de sopas. Te digo una cosa, de acuerdo, más de 300 sopas, si es que no me equivoco, querido chef, pero hay otra cosa, que es que la cultura gastronómica de Ecuador no está identificada muy bien todavía por nosotros. Esto va a sonar extraño lo que digo. Al identificarla me refiero a que pueda ir a mostrarse apropiadamente en las ferias internacionales. Todos sabemos lo que tenemos, pero Colombia no hace el uso del maní, el verde y el coco como nosotros. Ese encocado esmeraldeño, sí. Oh, Dios mío, es una maravilla. Y ese uso de los... Colombia tiene la bandeja paisa, por ejemplo. Sí, pero con el debido respeto... Sí, es un encocado versus una bandeja paisa, o sea, te chupas los dedos con el encocado esmeraldeño. Y eso por decirlo con todo lo demás. Y en la sierra igual. Luego, ¿por qué no tenemos un plato que todos los restaurantes podrían armar a su manera? O sea, sí. Sería tal plato. Y cada uno lo hace a su manera y sería el plato que identifique al país. Eric, es cuestión de tiempo. Y te digo, hay que alinearle el tema de presupuesto, hay que invertir mucho más. Vamos a pasar de 3 a 20 millones de dólares el siguiente año en una muy buena gestión, debo decir, de promoción turística de Ecuador. Todavía no son los 50 de Perú o los 60 de Colombia, pero 20 ya dices, ok, voy a hacer peso en las ferias. De hecho, fue una sorpresa haber ganado Fitur. México había puesto 3 millones de dólares en su stand. Nosotros bastante menos y ganamos estando vecinos. Entonces yo creo que también hay cosas que se hacen muy bien en Ecuador y que hay que mostrarlas y contarlas. Y Ecuador, el otro día el embajador italiano me decía, Cristian, yo puedo salir con mi esposa, comer muy bien en Francia y pagas, como muy bien en Italia y pagas. Aquí en Ecuador por $8, $7 te comes un banquete. Cuando vas a algún restaurante de comida esmeraldeña o manabita, tienen que empujar esto. El mundo tiene que saber que además de rico, todavía es muy accesible. Bueno, y ahí, la importancia del periodismo de viaje con el cuidado de no caer en publireportaje, ¿no es cierto? O sea, absolutamente. Tenemos que ser periodistas. De hecho, que la gente entienda que todos los emprendimientos turísticos tienen que buscar los enfoques periodísticos que pueden ser cubiertos y que a veces criticar cosas que no van, por ejemplo, una carretera que está en mal estado, puede ser más bien utilizado como para hacer presión para que el gobierno mejore la carretera. Absolutamente, y lo que tú nos enseñabas en la carrera, no me olvido, siempre buscarle otra óptica a la noticia es lo que marca que esa noticia también sea y deje un impacto en la sociedad, que es finalmente lo que quieres cuando haces una noticia. No es solamente el tema de viajar y la noticia turística, sino que hay detrás de esa economía, de esa familia que vive, por ejemplo, de esos maitos o de esas caminatas en burro a la cascada y miles de cosas más que pasan en Ecuador todos los días y que cuentan historias de la gente.
Sí, todo eso es transversal. El turismo es economía, es ecología, es medio ambiente, es un montón de cosas. Bueno, muchas gracias a Cristian Norris, que nos demuestra una vez más que los graduados alumnis de la USFQ terminan haciendo un montón de cosas diferentes que pueden tener que ver mucho, poco o nada con sus estudios. Eso es lo que nos ha dicho siempre Carlos Montúfar, que la educación es lo que queda después de haber olvidado todo lo demás. Me encanta. Bueno, ya estamos terminando ese podcast, Bazar, de la carrera de periodismo de la Universidad San Francisco de Quito. Tuvimos el gusto de recibir a nuestro alumni Cristian Norris para hablarnos de lo bonito que es el periodismo de viajes. Hasta la próxima, chao. Esta es una producción de la carrera de periodismo de la Universidad San Francisco de Quito.